Buenos días, jóvenes. Siguiendo con nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje, vamos a ver el día de hoy lo que son los planos del lenguaje. Acordémonos primero que el lenguaje es toda facultad de exclusivamente el ser humano y que nosotros vamos a usar para un fin determinado, que son los diversos mensajes o contenidos que vamos a transmitir. Este lenguaje presenta dos planos, en este caso la lengua y el habla. Vamos a ver qué es la lengua. En este caso la lengua es un conjunto de signos verbales que está debidamente estructurado y sistematizado por una comunidad. Y eso se va o eso va a conllevar a una interrelación social y comunicativa de todos los días, pues, ¿no? ¿Qué características presenta la lengua? La lengua, como un sistema de signo arbitrario, va a presentar las diversas características. Primero, es social. ¿Y por qué? Porque nuestra comunidad lo va a emplear. En este caso, la comunidad en la cual estamos nosotros usa la lengua del español, en su mayoría, porque hay otras lenguas que también están acá, en nuestro país, pero en su mayoría usamos el español como una lengua. También es teórica. ¿Y por qué es teórica? Porque va a presentar reglas. Está pues conformado por una serie de reglas o principios que están dentro de la gramática, ¿sí? En otras palabras, para poder nosotros expresar la lengua, pues tenemos que comprender y someternos a reglas. Y eso es base o parte de la gramática. También es psíquica, porque todo está asociado en nuestra mente, en nuestra cabecita. Todos los conceptos, ideas están en nuestra cabecita, por eso es psíquica. Aparte de ello dice que es un código. ¿Y por qué? Porque es un sistema de signos convencionales organizados en una serie pues, de reglas acordadas por una comunidad lingüística, ¿no? Es un signo convencional. ¿Y por qué es casi fija? Porque se mantiene pues sin variación o estable en un periodo de tiempo presente. Y por otro lado también puede observarse el cambio que se da, o sea, en otras palabras, la lengua puede mantenerse o puede cambiar según la situación. Digamos la palabra amica. Amica antes, siglos atrás, digamos, 2 o 3 siglos, y en cambio ahora amiga. Mira el cambio que ha sufrido, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, no se cambia. Entonces por eso es casi fija, no es fija propiamente. Plano es el habla, que es el uso en este caso individual de la lengua por el hablante. Es decir, cada uno tiene una forma peculiar de hablar, de años, digamos un niño de 5 años a un joven, digamos de 14, 15, o entre esa misma edad, de 15 años, no todos van a hablar igual, cada uno va a hablar distinto. Entonces, ese es el habla, el uso individual. Primera característica, entonces, individual, porque es un acto propio, es un acto personal, porque es psicofísica, porque ya no está solo en asociarlo a nuestra cabecita, sino vamos a manifestarlo, se va a concretizar. Y para que se concretice el habla, mejor dicho, nosotros vamos a hacer uso de los órganos del aparato fonador, desde el pulmón hasta nuestra lengua. Son nuestros órganos, por ende esa es la parte física, por eso que se emplea en esa expresión psico, mente, física, lo concreto, psicofísica, ¿ya? O también algunos lo ven como psicofisiológica, pues. Práctica. ¿Por qué es práctica? Porque es resultado de una acción concreta como la articulación, o sea, lo vamos a representar en un plano real, los sonidos, pues. Variable. Una característica del habla se dice que es variable, ya que en este caso cada individuo, cada persona, decía yo, tiene una forma distinta de expresar. Y eso nosotros lo vamos a ver según la edad, según el género, según los mismos estratos sociales, el mismo interés que uno tiene de manifestar algo, ¿no? Y aparte de ello también el empleo del código. En este caso la realización concreta de ese sistema de signos, o sea, la lengua, por parte de un individuo, en el acto de la pronunciación. En otras palabras, nosotros lo vamos a expresar, pues, lo vamos a manifestar, pero a partir de un código que ya tenemos, y ese código es la lengua, mejor dicho.
¿no? Y luego lo vamos a expresar y ya tenemos el habla. La lengua tiene variaciones, ¿no? Vamos a ver las 3 variaciones que presenta la lengua. La primera variación, hablamos de una variación diatópica, y esa variación diatópica va a generar al dialecto. Entonces, diatópica visto como geografía, pues. O sea, cuando te hablan de variación diatópica, te están hablando de lo geográfico, ¿sí? Variación diatópica centrado en la geografía. Reitero, la variación diatópica va a generar el dialecto. O sea, dialecto y diatópica es una relación que no se debe olvidar ni separar. Entonces, el dialecto propiamente, ¿qué es? Es la variación de la lengua, pero por situaciones geográficas regionales, ¿no? Ahora, esa variación que uno pues está manifestando, que es el dialecto, va a presentar aspectos. Y esos aspectos se ve desde lo que uno habla, uno escribe, las mismas palabras que uno tiene en su cabecita hablando de un determinado lugar. ¿Sí? Esos son los aspectos. Entonces, el primer aspecto es el fonético. Y ese aspecto fonético sencillamente se usa al pronunciar. Así tenemos, ¿no? El ejemplo, comadrita, usted grita si le tumbo en este camino. Generalmente en Chincha, ¿no? Algunas personas, algunos lugares en Chincha se expresan de esa forma. Otro aspecto tenemos el morfológico. El morfológico trata sobre la estructura de la palabra, cómo está compuesta a partir de la raíz y lo que se va agregando a esa raíz. En Perú, pancito. Los venezolanos ya no agregan ese cito, ese hito, ¿no? La misma O, sino dicen pancico. En España, por ejemplo, panecillo. Entonces miren esa variabilidad que va sufriendo la misma estructura de la palabra, o sea, a partir de su raíz decimos. Lo sintáctico tiene que ver con la misma estructura que va a sufrir la palabra. Nosotros sabemos que el orden tradicional de la oración es sujeto y luego predicado, en ese orden. Pero hay sectores, pongamos en nuestro país, que la selva, que alteran su estructura, no lo dicen de esa forma. En la oración de la María su tía buena había sido. De la María su tía buena había sido. Cuando lo correcto, ¿cómo podría ser? ¿No? De repente, la tía de María había sido buena. Entonces, miren esa diferenciación que se da en la parte sintáctica. Otra característica también diríamos que presenta un aspecto semántico, donde ya hablamos del significado de la palabra. Entonces, en nuestro contexto, para que se pueda entender más rápido, mordida. En nuestro contexto es morder, pues. Pero en otro contexto, digamos el colombiano, mordida es soborno. Entonces, según el contexto, lo semántico pues va a sufrir una alteración, ¿no? En lo lexical, hablamos ya del léxico mismo, o sea, de las palabras que cada región, que cada lugar va a considerarlo como propio, como suyo, o sea, en su uso habitual, pues. Así tenemos aquí en Perú, niño, alguien pequeño, pero en España lo llaman generalmente chaval. En México ahora, con este cambio, antes era chavo, ¿no? Ahora es morro, por ejemplo. Miren entonces, según la región, el contexto, cómo nacen las diversas palabras. Vamos ahora con otra variación, que es el idiolecto. Y el idiolecto se da a partir de la generación misma de la variación diafásica. Entonces, cuando hablamos de variación diafásica, estamos hablando del idiolecto. No nos olvidemos, variación diafásica, idiolecto. Y el idiolecto tiene que ver con lo que es el uso de la lengua, pero ahora por diversas razones, que puede ser la edad, que puede ser el sexo o que puede ser la ocupación. ¿Sí? Entonces, por esas razones de edad, sexo y ocupación, es lo que se da la variación diafásica o sencillamente el idiolecto. Para ir terminando, vamos viendo la última variación de la lengua, que es el sociolecto. Ahora, esta variación ha sido generada de la variación diastrática.
Y cuando hablamos de la variación diastrática, pues sencillamente vamos a hablar del sociolecto, que no es más que la variación de una lengua, pero determinada por estos mismos estratos sociales. Ahora, aquí llamamos estratos sociales a las diversas características que muestran los grupos, ya sean por cultura, ya sean por posición económica, ya sea por el mismo intelecto, etc. ¿Ya? Ahora, esa variación que va a presentar los estratos se va a dividir en niveles. Puede ser el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. El nivel superestándar nos indica primero la lengua a lo que uno pretende llegar, que es lo ideal. Aparte, en el superestándar está la expresión poética, o sea, donde está el lenguaje literario, ¿no? Y dentro de este superestándar hay dos niveles, el erudito y el poético. Algunos lo ven como el científico, que es también válido, y el poético, obviamente. Son palabras que tienen mucho tecnicismo, o sea, no tan usuales, no tan conocidas. En el caso del nivel estándar es más flexible, es donde generalmente la mayoría de la población lo usa, lo emplea. Nosotros estamos ahí. Este nivel estándar presenta dos niveles también, lo oculto y lo coloquial. Lo oculto, digamos, un poco no refinado, pero es el más adecuado. Y el coloquial es el más familiar, el más flexible, ¿no? Ambos están dentro del nivel estándar. Y por último, el nivel subestándar ya son expresiones más, como se dice, más ínfimas, o sea, no tiene un grado cultural adecuado, ¿no? Y en algunas ocasiones se le conoce como expresiones muy vulgares, muy simples, y dentro de ella también están los subniveles marginales o populares y vulgares. En este caso, no solo es de la misma expresión, es también hablar del mismo significado que uno le da, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el nadies, cuando no se debe mencionar así, sino nadie, ¿no? Aiga, cuando sabemos que es haya. Entonces, para darnos una idea, ¿no? Super estándar, por ejemplo, la palabra puede ser madre. Estándar, mamá. Y subestándar, ya vieja u otros, cocha, ¿no? U otros ademanes o expresiones que uno no puede manifestar. Muy bien, jóvenes, espero que se haya comprendido esta parte teórica. Ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Vamos a resolver la pregunta número 1, que dice, en el campo de la lingüística se entiende por lengua. Hay que definir y acordarnos primero qué es la lengua. Entonces, la lengua es un conjunto de signos verbales que está debidamente estructurado y sistematizado por una comunidad humana en su interrelación social y comunicativa de todos los días, que lo vamos a emplear obviamente. Sobre esa definición vamos a ir viendo las alternativas, ¿no? Dice, al conjunto de signos acústicos que conforman un sistema, ¿sí? Podría ser porque en sí, o sea, la lengua es todo un conjunto de signos que lo vamos a estructurar, ¿no? Podría ser. La B dice a la relación de sonidos que conforman el sistema lingüístico. Sonidos, no, porque eso mayormente corresponde al habla, así que descartamos. La emisión de sonidos se entiende por habla. C, a la materialización individual de las posibilidades de la lengua. Igual corresponde al habla, ya que se va a concretizar la lengua. Nosotros buscamos una definición aproximada a lo que es la lengua. La D, a las variaciones específicas y regionales de una lengua. Esto más se relaciona con lo que es el dialecto. También descartamos. A las variaciones individuales de cada vocablo dentro del sistema. También se descarta porque en este caso mayormente está relacionado con lo que es el habla y nosotros buscamos lo que es la lengua. Por ende, sería la alternativa A la respuesta correcta. La pregunta 2 nos dice, en lingüística, se afirma que la lengua es mental porque las posibilidades del sistema están en el común de los hablantes. En ese sentido, el habla es psicofísica porque primero nos indica una característica de la lengua que es mental y otra característica que es psicofísica. Y hablar de lo psicofísico es hablar que está en la mente y luego va a exteriorizarse.
a través del habla, obviamente. Y esa es una característica de la misma. Entonces vamos a buscar qué alternativa está en función a esa característica que se ha mencionado. ¿Su uso es efímero? Sí, en este caso es efímero, pero en esta relación no tiene concordancia con lo que es la psicofísica. Así que descartamos, ¿no? ¿Se materializa cada vez que el hablante hace uso de la lengua? Sí se va a materializar, se va a concretizar, pero no tiene relación con lo psicofísico. También descartamos. La C dice, para su realización, aparte del esfuerzo mental, genera un movimiento de los órganos fonadores. Así es, porque en este caso, lo que es psicofísico tiene que ver con la parte mental, que está todo el conjunto de signos, para que luego, gracias a nuestros órganos del aparato fonador, podamos expresarlo a través del sonido, del habla, ¿no? Así es. La D es una secuencia de sonidos en el tiempo. Esto más tiene relación con la linealidad. Así que descartamos. Y la E depende de las posibilidades de la lengua. Otra alternativa que no tiene relación con esta característica de lo psicofísico. Así que la respuesta correcta está en la alternativa C, ¿no? Muy bien. Sigamos. Otra pregunta. Se le conoce como germanía o jerigonza. Primero hay que identificar el significado de germanía o jerigonza. Germanía generalmente es visto como una lengua, como mejor dicho, como el habla que usa pues esa gente del bajo mundo, o sea, los delincuentes, ladrones, etc. Entonces, ese tipo de situaciones es la germanía o jerigonza. Por ende, vamos a ir viendo cada alternativa, cuál de ellas tiene relación con lo que se ha mencionado. El idioma es la lengua oficial de un país, así que descartamos porque no tiene que ver con un habla simple, con un habla vulgar, pues, ¿no? La replana es el uso de los delincuentes, o sea, el habla que emplean los delincuentes. Esta sí tiene más relación con la germanía o jerigonza. El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para expresar algo, así que también descartamos. El idiolecto en este caso es la variación de la lengua por razones de edad, sexo, ¿no? Así que también descartamos. El dialecto, en este caso es la variación de la lengua, pero por razones geográficas o regionales. Se descarta. Por ende, la respuesta correcta es la replana, vista como una germanía o una jerigonza, que es el habla de los ladrones o delincuentes. Vamos con la última pregunta. Es la forma de hablar de ciertos sectores laborales por la necesidad del trabajo. Hay que acordarnos nosotros a qué se refiere esta característica, ¿no? Cuando decimos que es el hablar de ciertos sectores laborales por la necesidad del trabajo. Eso mayormente nos hace pues hincapié a quizás a un enunciado en el cual dice que es un lenguaje especial, ¿no? Aparte que es no formal y generalmente no es tan comprensible, pues porque en este caso solamente ese habla lo conocen ciertos grupos, sea por su profesión o sea por su oficio. Es decir, los términos que usa un mecánico en cierta forma son distintos a lo que usa un panadero. Y en profesiones, los términos que usa un abogado son distintos a lo que usa un médico. Entonces, cuando estamos hablando o se está hablando de estas características que estoy mencionando, se está haciendo referencia a la jerga. Y no jerga visto como una palabra pues mal dicha, ¿no? O una replana, por decirlo así, ¿no? Sino jerga visto en esa definición como un lenguaje especial que usan pues en este caso profesiones u oficios, ¿sí? Entonces, el dialecto es la variación de la lengua por razones geográficas, no es, porque nos piden o en ciertos sectores laborales y por la necesidad del trabajo. La lengua es el conjunto de signos, tampoco es. El idioma es la lengua oficial de un país, tampoco es. La jerga en este caso sí es un lenguaje especial, es no formal y generalmente no es tan comprensible, salvo en el grupo, en el medio donde se vaya a mover esta jerga, pues, ¿no? Porque según el grupo se va a entender. Así es que sí. La replana ya hemos dicho que es la lengua, pues, o el habla, perdón, el habla que usan los delincuentes simplemente. No es. Así que la respuesta correcta
es la jerga. No nos olvidemos entonces, jerga no es visto como una palabra mal dicha, ¿sí? Sino hay jergas juveniles, hay jergas también profesionales, y generalmente es una lengua especial, es un habla especial, pues, ¿sí? Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido el tema de hoy. Aparte también los ejercicios se han comprendido para que luego ustedes con esto puedan resolver sus exámenes que vienen. Nos vemos, gracias.